Sean todos bienvenidos a la segunda parte de Balboa Chocó. Años más tarde. Video creado para informar, educar, concientizar, crear conciencia. Y mostrar algunos de los tantos hechos, sucesos y acontecimientos que han ocurrido en el transcurso desde su fundación abril de 2020 de 1963. Hasta la fecha en que se terminó la realización de este documental mayo 28 de 2026. ¿Están listos? Ok. Empecemos. Introducción. La Escuela Mixta Pedro Grau Arola. La Casa del Maestro. El Hogar Juvenil Campesino. Homenaje a Berenice Taborda. La Iglesia San Isidro Labrador. Las carnicerías. Primer comercio de Balboa. Celebración del cumpleaños número 25. Primer combate en Balboa. Segundo combate en Balboa. Las 6 personas secuestradas. Saqueo del comercio por grupo armado. Los 3 ríos de Balboa y sus historias. La emisora Balboa Estéreo. El nuevo colegio de Balboa. Inspectores y presidentes de la Junta de Acción Comunal. Nuestras esculturas y nuestras reinas chocuanas. El cementerio. El destino final. ¿Cómo se construyó la escuela? El señor José Calle, profesor del SENA, dictó un curso de albañilería y con la sabiduría de sus alumnos y la dirección del profesor se construyó la escuela vicaria. Las primeras casas de material en el pueblo fueron construidas por las mujeres. Cuando el Ministerio de Gobierno llegó al pueblo vio a las mujeres en los andamios pegando ladrillos y allí estaba la señora Olga de Pérez. Con sus guantes de plástico y plomada en mano alineando ladrillos y revolviendo mezcla. Esta escuela fue fundada por el sacerdote y obispo de Quibdó Monseñor Pedro Grau Arola. Que en paz descanse, de allí es donde surge el nombre de la escuela. Por esta razón fue que tantos años perteneció a la curia vicarial de Quibdó. A la fecha a finales del año 2025 que se elaboró este documental. No se encuentra funcionando ya que su infraestructura se encuentra en malas condiciones. Lo que acarrea peligro para los estudiantes y educadores. Rectores y profesores. Por esta institución han pasado un elenco grande de rectores y educadores. Que han dejado huellas y que con su aporte y granito de arena han ayudado a construir el futuro de muchos niños y jóvenes. Entre los rectores cabe mencionar Neder Sánchez Caballero, Edilso Mejía, Rosa Mosquera y Piedad Londoño, entre otros. Entre algunos educadores recordamos a Neder Sánchez, Amelia Rentería, Nelly Moreno, Petronila Rentería, María Eugenia Giraldo, Rosa Mosquera, Edilso Mejía, Vicky Polanía, Moisés, Javier, Nilsama Aragón, Marta Estrada Rengifo, Jesús Inestrosa, Mincho, Elsie Moreno, que en paz descanse, Ana Milena Zapata, Maribel García y la profe Patricia, entre otros. ¿Y dónde reciben clases los estudiantes? En el momento las clases se dictan en el nuevo colegio de secundaria, haciendo turnos rotativos de las aulas mañana y tarde. Si usted fue estudiante de esta institución o prestó sus servicios aquí, lo invito a servirse un café y ponerse cómodo. Porque la imagen que vamos a ver a continuación le puede causar nostalgia, tristeza, melancolía, impotencia o quizás no le produzca ninguna emoción. Así se encuentra en estos momentos la Escuela Pedro Grau Arola. Pero no todo está perdido porque hay esperanzas de que volvamos a recuperar nuestra escuela. Las imágenes que les comparto a continuación fueron publicadas el viernes 16 de enero del año 2026 en el grupo de interés social de Balboa, en donde un miembro de la comunidad informaba que ya se encontraban en la localidad los ingenieros que venían de la gobernación, validando y verificando el terreno para la construcción de la nueva escuela. Todos esperamos con ansias que este proyecto se consolide lo más pronto posible, para que los estudiantes y profesores puedan tener nuevamente su espacio, que les permita un mejor desarrollo de sus actividades escolares. Una gran noticia. En aquellos tiempos difíciles cuando los padres pensaron que la secundaria de sus hijos estaba a un pie del abismo, y que estudiar el bachillerato era una misión imposible. Una gran noticia alegró a la comunidad y con un solo clic les bloqueó todos esos negativos pensamientos. Para el año 1991 el Colegio de Balboa, la Concentración de Desarrollo Rural, abrió sus puertas. La institución inició con una planta de profesionales y licenciados, quienes fueron los privilegiados y encargados de inaugurar el colegio, llegando a Balboa cargados de vocación, motivación y entusiasmo para ejercer su bella y respetada profesión.
Hoy, con todo respeto a la memoria de los que ya no están, queremos recordar algunos de ellos. Gustavo Guevara, rector y profesor de Ciencias Sociales. Idalides Becerra, profesora de idiomas, inglés y español. Melqui Moreno, profesor de Biología, Ciencias Naturales y Química. Emerson Perea, profesor de Filosofía. Rafael Zanabria, profesor de Matemáticas, Álgebra, Trigonometría y Física. Luis Adán, profesor de Producción Agrícola. Luis Enrique Ruiz, profesor de Producción Pecuaria. Ober Cantillo, profesor de Taller y Carpintería. Rectores. La institución ha contado con la dirección a cargo de personas como Gustavo, Evelio, Chema y Luis Enrique Ruiz, entre otros. Y la única secretaria, Alba Ortega Aguirre, que a la fecha sigue en el cargo. Personal de aseo y limpieza. El colegio también contó por muchos años con servicio de aseo y oficios generales, a cargo de las señoras Adelma Arias y Gladys Mena, que en paz descanse. Y el señor Néstor Palomeque, más conocido como el Diablo, que de diablo no tiene nada, quien era el encargado de velar y cuidar los terrenos, donde el colegio tenía sus cultivos y animales. Con los años fueron llegando otros profesores, que también aportaron su granito de arena y han dejado huellas en esta institución. Los frutos de esta institución. Para el año 1991 solamente el grado sexto arrancó con un número aproximado de 40 estudiantes. Y que por ser tan grande y numeroso, el rector vio la necesidad de dividirlo en sexto A y sexto B. Cada grupo de unos 20 estudiantes aproximadamente. De esos dos numerosos grupos, solo 6 se graduaron en la CDR. Es decir, llegaron hasta el grado 11, un promedio demasiado bajo. Muchos se quedaron en el camino, otros tomaron rumbos y decisiones diferentes. Y unos pocos cambiaron de institución. Primera promoción. Para el año de 1998, el esfuerzo, trabajo y sacrificio de muchos educadores, sumado a la disciplina de sus estudiantes, dieron sus frutos. Los primeros 6 hijos que tuvo el colegio fueron: de izquierda a derecha, Arley Londoño Díaz, Irma Moguea Sánchez, Jaime Torres Guevara, William Cantillo Hernández, Teresa Guzmán Montoya y Maribel García Salazar. Y como eran aquellos tiempos y calendario académico, dice un dicho que todo tendero defiende su queso rancio. Quizás es cierto, lo único que sabemos es que la verdad es una sola. A pesar de ser modalidad agropecuaria, no todo era trabajo: huertas, cultivos, recolección de cosechas, topización, castración, inseminación, exposiciones, trabajos escritos, mapas, dibujos y evaluaciones. También había espacio para la recreación y la sana diversión. Y por ello teníamos derecho a una semana cultural. La fiesta se hacía a finales del año. Y con ella la alegría, las tristezas y los sentimientos encontrados, que invadían el corazón de los estudiantes. Se daba inicio a estas festividades con una alborada que iniciaba a las 4:30 de la mañana. Un recorrido por todo el pueblo con tapas de olla, galones y pitos. Todos íbamos a pie, nada de motos, aguardiente, ni celulares, claro está, todo acorde a la época. Por eso la esencia de aquellos tiempos que se fueron para nunca más regresar. Y terminaba en el parque a las 6 de la mañana con una chocolatada y pan. Habían actividades recreativas como concurso de ortografía, dibujo, canto, alcance la estrella, el huevo y la cuchara, carrera de encostalada, entre otras. Actividades deportivas como natación, atletismo, fútbol, microfútbol, voleibol y softball. Grupos de porristas que con sus barras y palmas animaban a los equipos. Esto ya no se usa, algo más que la tecnología y la modernidad mandaron al sótano del olvido. Se hacía una marcha con la banda por todas las calles del pueblo. Y por la noche un desfile de faroles que terminaba en el parque con una pequeña coreografía. Toda la comunidad salía a ver este evento, nadie se quedaba en casa. Esa era la forma como los padres apoyaban a sus hijos y a la vez se divertían. La noche cultural, lo que todo el pueblo esperaba con ansias. Esta se hacía en la cancha de voleibol donde había reinado, cada grado tenía su representante. Se hacían dramas, obras de teatro, bailes, coreografías, fonomímicas, canto y chistes. Solo quien lo vivió puede dar fe de aquellos hermosos tiempos. La rumba se hacía en el colegio, algunas veces en la discoteca del momento. Todo era tan sano que el respeto y la obediencia estaban en cada rincón de la institución. Y los profesores a ojos cerrados confiaban en sus alumnos y los padres en sus hijos. Al día siguiente el carro ya estaba listo para el paseo a Titumate. Al caer el sol en aquellas playas de Titumate sabíamos que era hora de regresar a casa.
Llegando al pueblo a las casi 7 de la noche se formaba la gritería y algarabía. Ese era el anuncio que decía a los padres que sus hijos habían regresado felices, sanos y salvos. El carro le daba la vuelta a todo el centro del pueblo. Y de esta manera se daba cierre a la semana cultural del colegio. Ya quedaban pocos días para finalizar el año y que el colegio cerrara sus puertas. Días que giraban entre rostros tristes y alegres, llegaba el momento más esperado para muchos y el menos anhelado para otros. Entrega de boletines finales y graduaciones. Después del acto académico el regreso a casa de muchos padres. No era tan feliz, algunos desmotivados y desanimados. Con el ojo aguado y nudo en la garganta de ver cómo su propio hijo lo había traicionado y le había robado su dinero y su valioso tiempo. ¿Qué pasó con el Día de las Madres en las instituciones? Esa fue otra de las tantas celebraciones que se hacían antes en la escuela y el colegio. Un día que giraba en torno a ellas y para ellas. Comida, regalos, brindis, y mucha diversión era un poco de todo lo que ellas se merecían en su día. En ese día tan esperado por ellas se hacían dramas, bailes, fonomímicas y presentaciones. Y en una mesa grande cada estudiante colocaba el detalle que le entregaría a su madre. De la escuela siempre salían las madres llorando. Dos hermanitos cuyos nombres no recordamos en estos momentos. Eran los encargados de sacarle las lágrimas a las mamitas, profesores y todos los presentes. Y no era maldad ni a propósito o por hacerlas sentir mal. Eran ellos que con su hermosa voz muy parecida a la de Pedrito Fernández. Era imposible no traerles un nudo a la garganta o aguarle los ojos. Cuando entonaban las canciones que les dedicaban a ellas. Vamos ahora a recapitular, rememorar, o hacer un recuento de la realidad de antes versus la realidad de hoy. Las comparaciones no son buenas. Porque en esta vida todo acorde con el tiempo y los avances. Pero hay que reconocer que fue la época estudiantil. Con menos herramientas didácticas para estudiar. Porque no se tenía celular, computador o internet para copiar, pegar, descargar, imprimir y entregar. Y aún así enseñaban más, se aprendía más, y se estudiaba más. Y esto no lo vamos a discutir con nadie. Época donde se usaba este cuaderno y no este. Este computador y no este. Estos zapatos y no estos. Este libro y no este. Este marcador y no este. Este transporte y no este. Esta loción y no esta. Esta memoria y no esta. Este dulce y no este. Este pupitre y no este. Este borrador y no este. Este bombillo y no este. Este baile y no este. Esta situación y no esta. Este lapicero y no este. Este juego y no este. Esta calculadora y no esta. Este tablero y no este. Esto para el descanso y no esto. Estos colores y no estos. Este llamado de atención y no este. Entrémonos ahora a un análisis más profundo respecto a la educación de ayer y de hoy. Cambios bruscos que a muchos nos preocupan y nos cuestionan. Pero que no nos sorprende porque el mundo es cambiante y cada vez va con más prisa. Lo que sí es cierto es que algo pasó con la educación formal colegio-escuela. Y la educación de valor escasa. En el colegio y la escuela todo se investigaba en una pequeña biblioteca que tenía la institución. Con pocos libros que a pesar de su valor histórico contenían información real y verídica. Pero no reflejaban los avances recientes. Es decir, se habían quedado en el tiempo. Estaban desactualizados. Vamos ahora a contarle a la nueva generación de cristal. Que anteriormente con una sola asignatura no aprobada se perdía el año. Que antes nos hacían la habilitación o recuperación y si la perdíamos, repetíamos el año. Cuando salíamos de clase llegábamos a casa a hacer tareas, estudiar los cuadernos y no hacer TikTok. Que habían días que teníamos hasta 3 y 4 evaluaciones sin contar las tareas, trabajos y exposiciones. Que al profesor lo respetábamos y le obedecíamos igual o más que a nuestros padres. Que ninguno de nuestros padres iba al colegio a insultar o a ofender al profesor. Al contrario, ellos le daban la orden y la autonomía para que nos corrigiera. Que la única excusa para no ir a clases era una calamidad doméstica. Que nunca se escuchó una canción vulgar en la institución. Paremos aquí porque la lista es interminable y si no cree en nada de lo mencionado, pregúnteselo usted mismo a sus padres o abuelos. Disciplina versus maltrato. Este es un tema que hoy en día genera una dura controversia. Porque hay muchos organismos y sistemas globales. Con el ojo puesto en la lupa. Cuando del libre desarrollo de la personalidad se trata. Y para ello han inventado millones de códigos. Pero nunca olvide que en su casa las reglas y códigos las pone usted. Y tenga mucho cuidado con las diferencias.
Que una cosa es maltrato físico. Y otra muy diferente disciplinar. No se educa con golpes ni regaños. Se educa con el ejemplo y el diálogo. ¿Cree usted que la forma y la manera como nuestros padres y profesores nos educaban y disciplinaban antes fue de la manera equivocada o la más idónea? Con este tema no queremos armar una bomba nuclear. Por eso dejamos que sea usted mismo quien haga su propio análisis y saque sus conclusiones. No será la estrella de Belén, pero nos mostró el camino correcto. ¿Cuál de estos psicólogos te atendió en tu infancia? Por favor, guarde silencio. Pero esto no se puede quedar así, debemos encontrar un culpable. ¿Y qué tal si le echamos la culpa a la vaca? Me parece excelente. Echémosle la culpa a la vaca. ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a obedecer y respetar? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a trabajar en casa y ser ordenados? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que cuando decían no era no y cuando decían sí era sí? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a pedir permiso y disculpas? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a saludar y ser responsables? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a ver y no tocar? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a vestirse bien? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que elegían el corte de cabello que se hacían sus hijos? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que estaban pendientes de lo que escuchaban sus hijos? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que estaban pendientes de lo que bailaban sus hijos? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que a las 9 de la noche sus hijos menores estaban en casa estudiando o durmiendo? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que inculcaban a sus hijos el temor de Dios? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a decir muchas gracias? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que eran ejemplo para sus hijos? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a comportarse en casa ajena? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que enseñaban a sus hijos a cuidar la naturaleza? ¿Sabe usted qué pasó con esos padres que hacían valer y respetar las reglas de la casa? Lo que pasó con esos padres y lo que ocurrió con la educación no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los tiempos cambiaron, para bien o para mal, pero cambiaron. Los años 50, 60, 70, 80 y parte de los 90. Fue una de las mejores épocas donde el respeto era la palabra del hombre y el carnet del estudiante. Y como lo dije anteriormente, que cada tendero defienda su queso rancio. Para llevar la fiesta en paz sigamos todos haciéndonos los de la vista gorda. Y echándole la culpa a la vaca que cuando el cuervo venga y nos saque los ojos, nos quedamos calladitos sin derecho a decir absolutamente nada. En esta vida todo tiene un principio y un fin. Y todo lo que nace muere y eso es una cruda realidad que ninguno podemos cambiar. Sé que muchas personas se sorprenderán con las imágenes que van a ver. Pero así se encuentra en estos momentos esta obra de la comunidad, que por muchos años prestó sus servicios como la Universidad Campesina, y años más tarde como el Colegio Concentración de Desarrollo Rural. Otra más de las obras del pueblo que parece ya compró su tiquete en el vuelo 001. En primera fila y sin retorno. La Casa del Maestro. Esta fue otra de las obras que por muchos años prestó un importante servicio en Balboa, especialmente a la comunidad educativa. Hablamos de lo que en un tiempo fue la casa de algunos profesores, que venían en su mayoría de Quibdó a trabajar en la escuela mixta Pedro Gravarol. Una casa con una sala pequeña, 4 habitaciones, baño y cocina. Y que por muchos años fue el lugar de alojamiento de profesores como María Eugenia Giraldo, Petronila Rentería, Nelly Moreno, Rosa Mosquera, profesor Mincho, Vicky Polanía y el profesor Moisés, entre otros. Al momento en que su techo y paredes empezaron a deteriorarse, los profesores fueron empacando sus maletas y buscando hospedaje en otros lados. Doña Soledad, al ver que esta casa estaba deshabitada, se metió a vivir allí con su esposo don Descuido. Y juntos terminaron por dejar caer el rancho. A la fecha siguen allí viviendo. Los vecinos dicen que se la pasan todo el día ahí sentados sin bañarse tomando café y rajando de todo el que pase por el frente. Hoy esta infraestructura se encuentra en ruinas, así tal cual como lo ven en estas fotos, que causan tristeza e impotencia. Esta es otra de las obras de servicio a la comunidad que parece se fue de viaje sin tiquete de regreso. Esta también fue otra obra que en un tiempo prestó un gran servicio a la comunidad educativa, y que sirvió como hospedaje a profesores que venían del Chocó a trabajar al colegio. Profesores como Emelina Martínez, Eneida Moreno, Sandra Quinto, entre otros, fueron algunas de las educadoras que la habitaron.
Uno de sus salones funcionó como laboratorio donde los estudiantes del grado 10 y 11 hacían las prácticas y los experimentos de biología y química. Hoy se encuentra habitada por el señor Melco, el hermano del padre Alcides Fernández, fundador de Balboa. Su infraestructura también se encuentra en malas condiciones, y parte de su techo ya empezó a caerse. Todo parece indicar que esta obra de servicio comunitario también está empacando maletas para un viaje sin retorno. Hogar Juvenil Campesino. Se dice que la primera sede que tuvo el Hogar Juvenil Campesino fue donde está la casa que en un tiempo perteneció al señor Antonio Trejo y a su señora Petrona Vallejos, en lo que es hoy la casa del señor Denis Petro. Para el año 1986 volvió a abrir sus puertas, y esta vez bajo la dirección de la señora Berenice Taborda. Ella fue la madre de innumerables niños y jóvenes que venían del campo, pueblos y corregimientos a estudiar a Balboa, ya fuese a la escuela o el colegio. Los amaba y los cuidaba como si fueran sus hijos. Berenice, una mujer con una vocación extraordinaria por su trabajo. Era tan grande el amor, el desvelo e interés por su trabajo que no le importaban los sacrificios. Su misión era servir, tanto así que el escaso reconocimiento monetario y tardío que recibía lo reinvertía en la misma institución. ¿Qué pasó con el hogar? Hace muchos años cerró sus puertas, en las paredes de su entrada principal. Ya envejecidas por el sol, la lluvia y el aire, podemos divisar en letras verdes, casi borradas por el tiempo, un aviso que dice: cerrado por liquidación. El Hogar Juvenil es otra obra más del pueblo que está en el abandono. Su techo destruido, sus ventanas y puertas apolilladas por el óxido que las corroe. Sus habitaciones son un dormidero de ratas. La sala es el hábitat de las arañas. Y sus baños negros como el alma y la conciencia del diablo. Hoy está convertida en un escenario idóneo para grabar una película de terror. Todo parece indicar que esta obra de servicio comunitario también está empacando maletas para un viaje sin retorno. ¿Quién fue Berenice Taborda? Fue la persona que entregó su alma, corazón y parte de su vida al servicio comunitario del Hogar Juvenil Campesino. Y muchos de la comunidad estamos agradecidos por su bella labor en el pueblo. Quienes tuvimos la dicha y el privilegio de conocerla, hablar y compartir con ella. Sabemos el ser humano tan maravilloso que está detrás de su persona. Una mujer luchadora, trabajadora incansable, que siempre estaba presta para escuchar y ayudar a sus hijos, los estudiantes, y a todo aquel que necesitara de ella. Berenice fue un faro en la oscuridad, una mujer silenciosa, amable, respetuosa, decente y muy prudente. Con su tono de voz suave y delicado emanaba confianza, pero a la vez mucho respeto. Berenice, en donde quiera que te encuentres, Balboa agradece esa bella labor que ejerciste en nuestra comunidad. Balboa fue y será tu casa. Quienes te conocimos y compartimos contigo, nunca vamos a olvidarte. Siempre te llevaremos en nuestra mente y nuestros corazones. Gracias por tu compromiso y por ser un modelo a seguir en nuestra comunidad. Un abrazo desde la distancia, y que Dios Todopoderoso te cuide y te bendiga siempre. Esta fue la primera iglesia que tuvo Balboa en los inicios de su fundación. Luego vino la construcción de la iglesia San Isidro Labrador, que fue dirigida por el señor Salomón Román. Y años más tarde el señor Kiko Uribe construyó la Casa Curar. Desde siempre ha sido costumbre los domingos a las 12 de mediodía escuchar repicar las campanas de la iglesia, invitando a todos sus feligreses a congregarse a la Santa Misa como ritual para fortalecer el amor, la paz y la fe. Por la iglesia de Balboa han pasado un sinnúmero de sacerdotes. A continuación recordaremos algunos de ellos. Alcides Fernández, Padre Esteban Henao, Padre Mariano Usuga, Rafael Gómez Jaramillo, Rafico, Padre Botero, Padre Gregorio Paternina, Padre José Ángel Chaverra, Padre Luis Fernando, Padre Horacio, Padre Enrique y el Padre José Rojas, entre muchos más. Vamos a entrarnos un poco en un suceso bastante cuestionable ocurrido en nuestra parroquia entre un sacerdote y un miembro de esta comunidad. Y no es que estas cosas sean nuevas para nadie, y menos para sus feligreses. Pero sí crea desacuerdos con las creencias, posturas sociales y políticas de las religiones y las iglesias. La percepción e imagen que la humanidad tiene sobre las iglesias y las religiones, por la falta de conexión entre lo que sus predicadores y feligreses dicen y hacen, es algo nula. Y más si el sermón viene de quien predica. Como dice el dicho, predican pero no aplican. Para la comunidad cristiana y eclesiástica este fue un suceso conmovedor.
porque una vez más empañaba la imagen de la Iglesia Católica. En el libro Alas sobre las selvas escrito por el padre Alcides en la página 72 dice así, abro comillas. Un sacerdote moreno por el confesionario le calentaba el oído a las mujeres. Hasta que el señor Ricardo Tobón le marcó para siempre la cara con un machete. El día que su dueña se le fue de la casa. Cierro comillas. Esta es otra historia que se pudo haber evitado. Pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y no es que esta frase busque justificar lo que está mal hecho, sino dejar claro que el único que puede juzgarnos es Dios. Pero no todo es malo. Balboa tiene 2 hijos en el campo religioso, hablamos de Milena López y Carlos Cosme. Ya hablamos de Milena, el turno ahora es para Carlos Armando Cosme Jiménez. Carlos es hijo de Ana Rosa Jiménez y Demetrio Alonso Cosme. Viene de una familia de 7 hermanos ocupando el número 5. Nació en Balboa el 6 de junio de 1979 y estudió la primaria en la escuela Pedro Grau. Y el bachillerato en el colegio ICRAF de Gilgal. Años después ingresó al seminario y se ordena sacerdote el 12 de noviembre de 2005. Carlos, además de ser buen hijo, es un excelente hermano. Se caracteriza por ser muy inteligente, con buen sentido del humor. Un ser humano maravilloso que emana paz y tranquilidad. Desde muy niño perteneció a la Iglesia Católica al igual que su madre y hermanos, quienes siempre apoyaron a la parroquia y a los sacerdotes que llegaban a Balboa. La vocación por la teología y las cosas de Dios se le vio reflejada desde muy niño, ya que su espiritualidad a pesar de ser tan joven era notoria en sus quehaceres del día a día. En el clero diocesano se ha ganado el respeto y la admiración de todos, porque además de ser el más joven, su alto nivel de espiritualidad, conocimiento, sabiduría e inteligencia no tiene fronteras. Las parroquias donde ha prestado sus servicios religiosos son Parroquia Divino Niño en Chigorodo, Parroquia San Sebastián en Chigorodo. Actualmente se encuentra en la Parroquia Inmaculada Concepción de Apartado. Títulos. Además de sacerdote, es psicólogo, magíster, doctor en teología canónica. Graduado en agosto de 2025 en la Universidad Pontificia Bolivariana. También es vicario de pastoral de la diócesis de Apartado. Y consultor del equipo del obispo. Dios le tocó el corazón a Carlos y él le dijo, hágase tu voluntad. Hoy se encuentra en el municipio de Apartado, Antioquia, prestando sus servicios religiosos a Dios, a su comunidad y a todo el que necesite de él. Entre el camino oscuro y el claro, Carlos eligió servir a Dios. Pocos recordarán, pero hace muchos años había que madrugar a comprar la carne. Porque si no lo hacíamos probablemente nos quedábamos sin ella toda la semana. Todos los domingos al frente de la casa cural en horas de la madrugada. En medio de la oscuridad y el llegar del amanecer. Era muy normal ver mechones y lámparas de petróleo sobre mesones de tabla llenos de carne. A esas horas de la mañana era algo muy casual. Encontrarse a el señor Luis Ángel Montes, un carnicero de la época, afilando su cuchillo. Con el pasar del tiempo las carnicerías mejoraron en presentación, higiene y comodidad. Y al frente de la cancha de microfútbol se diseñaron 6 cubículos con mesones embaldosados, que le permitían a los carniceros un mejor desarrollo de sus actividades. El objetivo era que en ese mismo lugar funcionara una plaza de mercado, donde se le pudiera comprar al campesino su cosecha. Proyecto y sueño que nunca se consolidó. Así tal cual como lo ven en estas fotos, así están las antiguas carnicerías, que por mucho tiempo prestaron un servicio importante en nuestra comunidad. Hoy causan un poco de tristeza, impotencia y melancolía ver el estado en que se encuentran. ¿Será que esta infraestructura ya compró su tiquete sin retorno? Cultura, música y folclore. Vamos ahora a hablar de un legado musical y ellos son los hermanos Moguea, quienes desde hace muchos años han amenizado bailes y fiestas por todo el Urabá chocoano. Ellos aprendieron a ejecutar el acordeón desde muy temprana edad de forma empírica, escuchando en la radio a los mejores músicos del vallenato, como Juancho Royce, Colacho Mendoza, Emiliano Zuleta e Israel Romero, entre otros. Los 5 hermanos Moguea salieron con habilidades musicales, cada uno con su estilo propio. Celso y Francisco con ejecuciones magistrales. Antonio tocaba acordeón y también cantaba. Eleuterio no tocaba acordeón pero tocaba muy bien la caja. Y el menor de todos, el Mono Moguea, fue el mejor alumno de sus hermanos. Salió con un don musical especial. A su corta edad demostró todas sus habilidades como acordeonero desde que tenía 18 años.
ganando todos los festivales de la región del Urabá a los que se presentaba. Fue coronado rey vallenato en las diferentes versiones, premios y honores. No se puede negar qué talento sí ha habido y como muestra ello. En esta foto podemos ver el día que el mono fue ganador del Festival Vallenato, en el municipio de Apartado, Antioquia. En 1993 los alumnos del Vallenato Edwin González y el mono Moguea representaron al municipio de Apartado en el Festival de Turbo. Y esa misma fecha el señor Francisco Moguea representó a Balboa, ya que no podían dos hermanos participar por la misma región, llevándose el mono el primer lugar y el señor Francisco el segundo. Los alumnos del Vallenato también fueron ganadores del Festival de San Juan de Urabá, en representación de Balboa. ¿Y qué pasó con los alumnos del Vallenato? Lamentablemente el mono muere a corta edad a sus 23 años, dejando un vacío en su familia, en la vida musical de los Moguea, amigos y en todas las personas que lo conocieron. Él era la esperanza para su familia en todos los aspectos. El último adiós. Un 19 de mayo del año 1993 sus familiares despedían el cuerpo sin vida del mono Moguea. Un silencio fúnebre invadía las calles de Balboa mientras sus amigos rumbo al cementerio le daban el último adiós. Dime pajarito de Rafael Orozco fue la canción escogida por Edwin González, su vocalista, para entonar las notas musicales con la que le daría el adiós a su partida, al cuerpo sin vida de su compañero musical. Se necesita mucho valor y fuerza para cantarle a un ser querido, sin que se haga un nudo en tu garganta o se quiebre tu voz. De la memoria de sus familiares no se ha podido borrar aquel duro momento, en los que su cajón de madera era empujado con fuerza al interior de aquella bóveda fría y oscura, donde ese día entraba pero que jamás volvería a salir. Pero no todo está perdido en la herencia musical de la familia Moguea. Porque César Moguea, el hijo menor de Francisco, salió con el don musical de su papá y sus tíos. César es la esperanza de la música en la familia Moguea y el legado sigue. Llaman Cristina Isabel, Comercio, rumba, trago y placeres. Hace muchos años atrás, a pesar de la época, Balboa contó con un comercio pequeño, pero a la vez grande. Algo sorprendente para el momento y la época. Pero en ese entonces habían lugares para la rumba, la sana diversión, y hasta para satisfacer los placeres sexuales. ¿Quién no recuerda la tienda de don Arturo Sánchez y Edisy López? Una miscelánea bastante grande con 3 y hasta 4 empleados, que no daban abasto para atender la multitud que llegaban a comprar. Queremos recordar que ellos le compraban todo el maíz y el arroz a los campesinos, que bajaban de sus fincas a vender su cosecha. Esta tienda funcionó al lado en lo que actualmente es la casa del señor Luis Enrique Ruiz. Otra tienda fue la del señor Rosenberg Rojas y Lucely Jaramillo. Allí se encontraba de todo hasta artículos de ferretería, atendida por sus 2 propietarios. Y una que otra vez hacía turnos el señor Ernesto Jaramillo, quien con su amabilidad acomodaba su carriel y a la vez sonreía, dejando entrever su diente de platino que realzaba su sonrisa. Esta tienda estuvo ubicada donde lo que actualmente hoy es la discoteca El Escorpión. El sastre, un señor delgado con gafas, mirada seria y su metro de confección al hombre, atendía a sus clientes. Este almacén estuvo ubicado muchos años al lado en lo que actualmente es la Casa de Socorro Marín. Almacén La Estrella. Un almacén bastante grande cuya propietaria Mercedes Marín, que en paz descanse, se caracterizaba por vender todo tipo de ropa, telas y accesorios de modistería. Atendido por su propietaria, quien con su dulzura, paciencia y tranquilidad brindaba una cálida atención a sus clientes. Almacén El Cacha. Vendía ropa elegante y actualizada, bolsos, credenciales para enamorados, casetes y 1000 artículos más. Administrado por sus propietarios el señor Rigoberto Muñoz, conocido más popularmente como El Cacha, y esposa Flor Ríos. 2 grandes personas de la comunidad. Ubicado diagonal a la panadería de Jorge Pérez. Miscelánea Tomasito. Allí se encontraba de todo, administrado por sus propietarios Tomás Maestre y Nelcy Villadiego. Ubicado al lado en lo que es hoy actualmente La Gitana. Farmacia. Muchos también recordamos la farmacia del señor Antonio Trejos y su señora Petrona Vallejos, unas excelentes personas de la comunidad, que ayudaron a mucha gente en nuestra región. Fue la farmacia que en un tiempo prestó un servicio de mucha importancia en la localidad.
También ofrecía servicio de odontología clandestina, conocida históricamente como sacamuelas. Aunque don Antonio no contaba con la autorización legal para hacerlo. Cabe resaltar y valorar que la práctica y la experiencia lo hicieron maestro. Y fue así como calmó dolores de muela a muchas personas de la región. Consultorio médico. Como no recordar al doctor Raúl Loa Island, médico general, quien tuvo su consultorio bastante amplio y equipado, como para atender cualquier urgencia y hasta salvar vidas. Fueron muchos los años que prestó sus servicios de salud en nuestra comunidad. El consultorio funcionó en lo que es hoy la casa de la señora Viviana Morales. Además de consultorio también tenía una farmacia bastante grande nunca antes vista en la región, burdeles y prostíbulos. Teta Linda, ubicada al frente del parque y su propietario el señor César Navarro. En un tiempo funcionó como un burdel o prostíbulo, donde trabajadoras sexuales que venían del Urabá, en medio de la música el ron y el placer prestaban sus servicios. Con los años pasó a ser una cantina donde el vallenato sabanero era su especialidad. Y se podía disfrutar de un disco como este o este. Dicen algunos habitantes que hace muchísimos años. A la salida para Titumate entre las casas de Jorge Rodríguez y Emilio Cibaja. También funcionó un burdel cuya propietaria fue la señora María Coco. En ese lugar trabajadoras sexuales que venían de otros lugares atendían sus clientes con cervezas, noches de placer y erotismo. ¿Le gustaría a usted que este tipo de establecimiento volvieran al pueblo? Si su respuesta es sí, es válida su apreciación. Si su respuesta es no, también es válida su apreciación. Discotecas. Discoteca El Minero. Su dueño el señor Rojas Ortiz y esposa Lucely Jaramillo. Ubicada en ese entonces en lo que es hoy la casa del señor a quien en vida se llamó Wilson Silva, más conocido como Conejo. Un día de semana era normal estar abierta al público. Y cuando los mineros de la zona bajaban a vender el oro, era impresionante ver cómo ésta se llenaba. Y funcionaba hasta largas horas de la madrugada. Porque en ese entonces los horarios no existían. Discoteca Altibiri Tábara. Su dueña y propietaria la señora Cruz Elena Trejos y Sigifredo Botero. Ambos que en paz descansen. Ubicada debajo de la discoteca que en un tiempo fue Techo Tropical. Fue la discoteca más cotizada que tuvo el pueblo en ese momento. Luces, esfera cubierta de espejos que iluminaban todo el lugar. Dragones que alumbraban con las luces de neón y música actualizada. Donde se podías bailar un disco como este o este. Años después para darle un toque más discotequero. Su propietaria la pasó al segundo piso de este mismo local. Pero esta vez con nuevo nombre Techo Tropical. Fue una discoteca que resaltaba la música bailable y tropical. Donde además se podía disfrutar los videos en una pantalla gigante. Lo que va a sorprender a muchos y dejarlos boca abierta. Y a lo mejor ni lo van a creer es que en esa época también se rumbeaba de día. Un sábado o un domingo a las 10 de la mañana era normal encontrar la disco llena. Gente tomando y brillando baldosa a todo metro. Fueron tiempos donde se hacían verdaderas rumba. Y se disfrutaba desde la hora cero hasta que cerraban. Taberna Centro. Un lugar mágico, cotizado y romántico para enamorados. Sillones rojos tipo sofá muy cómodos con luz cálida y música romántica. Ubicada en lo que un tiempo fue la Taberna Centro. Su propietaria Cruz Elena Trejos. Una mujer espontánea, guerrera y trabajadora. Que vivía siempre muy actualizada y adelantada a la época. Atlantic Discotheque. Para el año 1991 del mes de diciembre se inauguraba una nueva discoteca. Hablamos de Atlantic Discoteca. El señor Henry Ospina, su propietario, le daba la bienvenida a diciembre con esta discoteca en un segundo piso, donde se podía bailar un disco como este o este. Luego pasó por varios administradores, como el señor Pólvora Diego Acevedo, Gilbert Ospina, y su último administrador Jaime Torres. Pero esta vez con el nombre Atlantic, el Templo del Son, Concha Jobo. Para el año 1995 una nueva discoteca se sumaba al pueblo. Un lugar cotizado y elegante con mesas de vidrio. Juego de luces y música variada, ubicada en lo que es hoy La Gitana. Sus administradores José Guillermo Lotero y Yorfinis Osorio ofrecían a su clientela una buena y cálida atención. El kiosco de Hugo. Un kiosco de palma tipo campestre administrado por su propietario Hugo Ruiz. Para aquellos que eran amantes del vallenato de verdad. Ahí podías tomarte unos guaros escuchando música de Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Villazón,
Los Zuletas y Jorge Oñate. Cucho Arrecho. Este fue un estadero con una visibilidad mucho más privada. Desconocemos el origen de su nombre y esperamos que no haya sido homenaje a nadie del pueblo. Ubicado al lado de la ferretería de Jorge y Arnelis. Administrado por su propietario Luis Enrique Ruiz. Un lugar ideal para tomar y escuchar del vallenato sabroso. Sabemos que han habido y a la fecha hay más establecimientos en el pueblo. Pero quisimos resaltar y recordar los más populares de años atrás. Para el año 1988 Balboa se vistió de fiesta y tiró la casa por la ventana. Con la celebración de su cumpleaños número 25. La única celebración que a la fecha se ha hecho por todo lo alto. Era un día soleado y las calles del pueblo estaban llenas de personas de Acandiunguía, Gilgal y Santa María, todos aquí en Balboa conglomerados disfrutando de esta magnífica fiesta. Mientras en el pueblo retumbaba aquel potente equipo de sonido traído de Acandí Chocó, que hacía temblar la tierra, vibrar el corazón, erizar la piel y ensordecer a los asistentes. Fue ese el detonante para que habitantes campesinos y personal de las diferentes veredas se vistieran con su mejor percha y se unieran a la rumba. La noche iniciaba en medio de la música, el jolgorio, la farra, el desmadre y la algarabía. Mientras aquel ring de boxeo se preparaba para recibir a los boxeadores de nuestra comunidad. Un evento nunca antes y jamás visto en la región. El pueblo se divertía sanamente sin reglas, protocolos ni horarios. Mientras en aquel cuadrilátero se ejercía este noble arte con el combate de guanteo. Una vez terminado cada round del pueblo podía disfrutar un desfile de dos hermosas hijas de nuestra comunidad. Hablamos de las hermanas Botero Trejos, Adriana y Alexandra, quienes desfilaban en traje de baño con una pancarta, anunciando el intervalo de cada round. Pero aquí no terminaba todo, la noche y la rumba apenas empezaba. Minutos más tarde en ese mismo escenario el animador del evento anunciaba el siguiente show. Un fuerte aplauso del público asistente le daba la bienvenida a esas tres jóvenes que subían al escenario vestidas de negro. Luces, cámara, acción. Ahí estaban Adriana Botero, Alexandra Botero y ahí Juliet Morales esperando que el disjockey montara la aguja al disco y el tornamesa empezara a girar. Con todo el volumen a su máximo nivel empezó a sonar el... El impacto que causó esta coreografía dejó a todo el público atónito y sin parpadear, observando aquel sensual baile. Finalizado el show, el aplauso fue aún más fuerte. Las Trejos y Morales fueron la sensación de la noche. Fue una fiesta sana con actividades culturales y deportivas, donde la amistad y la hermandad estuvieron presentes a cada momento. Una rumba buena de esas que ya no se ven por todas esas cosas nuevas que ha traído la modernidad. Se quedó el man. Se quedó. Primer combate en Balboa. Al inicio de este documental les prometimos que más adelante le contaríamos lo que había ocurrido con la primera estación de policía de Balboa. Bueno, póngase cómodo que llegó el momento. Finalizaba el año 1989 un 31 de octubre tipo 7 de la noche. Las oscuras calles del pueblo eran iluminadas con un desfile de faroles por los estudiantes de la Escuela Mixta Pedro Grauarola. Terminado dicho evento no queda otra opción que irse a casa a dormir. O en su costumbre nocturno ir a ver televisión. A las poquitas casas que tenían su televisor a blanco y negro. Y uno que otro a color con su antena espina de pescado, que dañaba la imagen cuando soplaba la brisa o se conectaba a la licuadora. Lo que nadie sabía ni se esperaba era que esa noche de luces, faroles y alegría se convirtiera en una noche oscura de lágrimas, llanto, terror y susto. Un grupo al margen de la ley llegó a cambiar las luces de colores por tenebrosas luces que emitían sus armas al compás de los disparos. Siendo quizá las 11 de la noche se escuchó un disparo, luego 2, después 3. Situación que paralizó el suspiro y aceleró el corazón de toda la comunidad. Teníamos que quedar solo adelante, hermano. Desde las lomas del pueblo un grupo al margen de la ley lanzaban disparos al aire. Ya sabíamos contra quién era el ataque y no quedaba otra opción que lanzarse al piso. O esconderse como el delincuente.
Era la primera vez que en Balboa el ruido aturdidor de las armas perturbaban la paz y la tranquilidad de sus habitantes. Fue una noche de trasnocho sin poder dormir, entre la incertidumbre y la zozobra de pensar qué habría pasado en la estación de policía o quizás en alguna casa de familia. Esa mañana los gallos no cantaron para despertar a los habitantes del pueblo. También estarían asustados ante un impacto nunca antes visto. Llegaba el amanecer y con la luz del día el ruido de un incendio estremeció al pueblo. Una fuerte llama se convertía en humo mientras se devoraban las paredes y el techo de lo que años atrás había sido el primer colegio Liceo Alcides Fernández, y que en ese momento era el lugar de hospedaje de los policías de turno. Era triste ver cómo las llamas se devoraban esta infraestructura. Momentos después otro estruendoso ruido aumentó más los nervios de la comunidad. Explotó una granada. Fue un impacto macabro, todo esto era nuevo para el pueblo. Se dice que la misma policía fue quien voló su propio comando. ¿Y quién lanzó la granada? Un joven a quien apodaban Manigueto por tener un brazo fracturado. Se había convertido en un habitante más de la estación. Y que por llevar tiempo compartiendo con ellos ya hacía parte del escuadrón. Fue ordenado por sus superiores para que lanzara la granada a la estación, la cual quedó solo en ruinas y escombros. Esa noche no hubo muertos pero sí daños psicológicos y emocionales. Una de las tantas secuelas que genera y deja la guerra y la violencia. Desde ese momento la tranquilidad, la paz y la armonía del pueblo seguían viéndose afectada porque la guerra estaba haciendo de las suyas. Continuaba la guerra y la violencia atropellando al pueblo. Año 1991. 2 años después, un 28 de octubre del año 1991 se repetía la misma situación. Pero esta vez no contra la policía sino entre dos grupos armados al margen de la ley. Y de nuevo la población civil y vulnerable con las manos alzadas en la mitad del conflicto. Ese día una bebé abría los ojos a la luz del mundo y el primer sonido de arrullo que escucharon sus oídos fue el disparo de unas armas bélicas. Hablamos de Marisol Almario Martínez. Y también ese mismo día otro joven cerraba sus ojos. Una luz se encendía y otra se apagaba. Simón, un muchacho trabajador del pueblo, hijo del señor Aldemar y la señora Hilda. Mientras montado en su mula recorría las calles del pueblo en sus quehaceres del diario vivir. Se encontró frente a frente con este grupo armado, quien aturdido por el susto salió corriendo y no justamente porque debía algo, sino por el miedo que le causó ver tantos hombres armados. Estos le ordenaron detenerse pero los nervios le jugaron una mala pasada. Sin obedecer y hacer caso omiso al llamado de atención salió corriendo. En su rostro pálido y mirada aturdida se notaban las huellas del susto y el terror. Lo que nunca pensó es que mientras corría en su mula un arma le apuntaba a sus espaldas. Y menos que fuera a recibir un disparo que lo dejara sin vida. Tirado en el piso derramando sangre como cualquier delincuente. Quedó este joven que no había cometido ningún delito. Un golpe fuerte y doloroso para su familia. Tener que ver, callar, aguantar y soportarse las cosas injustas de la vida. No se puede, mi coronel. No se puede, mi coronel. Ante aquel enfrentamiento de estos dos grupos. Muchas familias abatidas por el miedo y el pánico salieron huyendo del pueblo. Sin percatarse del peligro que corrían mientras las balas zumbaban en el aire. Algunas huyeron agachados por el río Tanela para internarse en las montañas del río Tibirre. Y así llegar a algunas fincas como Quebrada Grande o Tibirre para refugiarse. Lo que se vivió ese día fueron momentos muy parecidos a las escenas de la película Lágrimas del Sol, donde mujeres con niños en brazos y tomados de la mano, jóvenes y adultos mayores, huían por la montaña a consecuencia de una guerra que no les pertenecía. Un fusil, un fusil, un fusil. Hay otro, un fusil. Cuenta un habitante del pueblo que ese día cerca a la puerta de su casa escuchó los quejidos de dolor de alguien que pedía auxilio. Más que curiosidad, su preocupación fue quien la motivó a medio abrir su puerta para ver qué pasaba, y la sorpresa fue encontrarse a uno de los combatientes tirado en el piso mientras con su mano se cubría para evitar sangrarse. En su rostro se podía ver reflejado el dolor y la preocupación de morir. Al caer la tarde y terminado el combate, algunas familias quisieron huir pero no fue posible porque fueron retenidas y advertidas que no podían salir del pueblo. Y como el que manda manda, teníamos que obedecer. Empezaron a llegar días de soledad, hambre, tristezas y angustias. El pueblo empezó a quedarse desolado y desde ese momento la paz
Y la tranquilidad de la comunidad ya no era la misma. Porque la guerra y la violencia se habían venido a vivir a la comunidad. Algunos habitantes por miedo se fueron del pueblo, otros nos quedamos. Porque esta era nuestra tierra y aquí estaba nuestra casa y nuestra familia. Además, irse a la ciudad no era nada fácil. Una vez más, la población civil y vulnerable en la mitad de una guerra, que no le pertenece, que nunca le ha pertenecido, y que nunca le va a pertenecer. Más historias tristes. Secuestros. La razón más frecuente de los secuestradores al retener a una víctima es exigir un pago de rescate, a cambio de su liberación, privándolos de su libertad para obtener un beneficio, o forzar una acción específica. La causa más común de los secuestros es el dinero, el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen. Por eso vamos a hablar del secuestro. El objetivo no es tocar las fibras sensibles de los familiares que fueron víctimas de estos atroces actos al recordarles estas tristes historias. Por eso pedimos disculpas si así llegara a suceder. El objetivo es informar para que todos aquellos que desconocen estos sucesos se informen y además conservar parte de todas esas historias que han ocurrido en nuestro pueblo a raíz de los oscuros momentos y duros golpes que la guerra y la violencia le han hecho pasar al pueblito. Balboa, como todos los pueblos de Colombia, no solo ha sido víctima de enfrentamientos, saqueos, muertes de personas inocentes, sino también de secuestros. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. Fueron 6. Sí, 6 personas del pueblo, 2 jóvenes y 4 adultos los que fueron víctimas del secuestro. Quienes fueron internados en las montañas más oscuras del Darién, viviendo en carne propia y a la intemperie el golpe de la guerra. Entre el hambre, el frío, largas y eternas noches de desvelo. Entre la rabia, la impotencia, la preocupación y el llanto. Y cómo no decir impotencia cuando, no teniendo culpa de algo, te ves obligado a obedecer órdenes y guardar silencio, sin derecho a reclamar ni decir nada porque tus palabras podrían ser utilizadas en tu contra. Solo porque el que manda, manda, aunque mande mal. Y no solo ellos sufrieron las secuelas de la guerra y la violencia, sino también sus familiares, amigos y vecinos. Fueron muchas las eternas noches de insomnio sin poder dormir. Largos días de espera entre el dolor, la tristeza y la angustia. De ver pasar los días pero no ver llegar a nadie. La ausencia y el vacío que invadía el hogar de sus familiares. El nudo que se hacía en sus gargantas cuando en su mesa había comida y que a lo mejor ese ser querido no había comido. Contar la historia sin que se nublaran sus ojos y su voz se entrecortara. Esas y muchas más fueron unas de las tantas secuelas que vivieron estas familias, a consecuencia de una guerra que nunca ha sido ni será nuestra. La resiliencia que tuvieron estas familias merecen todo nuestro respeto y admiración. Antes de entrar a fondo en el tema, quiero manifestar que esto lo hago con todo el respeto que merece cada familia y respetar también la memoria de sus seres queridos. Y no busco lastimar sus sentimientos al recordarle esos amargos recuerdos. Año 1999. Daniel García, que en paz descanse, fue el padre de los hermanos García Salazar y esposo de Morelia Salazar. Una familia que ha tenido muy buen nombre en la comunidad, por ser trabajadores, luchadores y que nunca le han hecho daño a nadie. Un lunes 2 de agosto una trágica noticia invadía a la familia García Salazar. Mientras hacía sus quehaceres en su finca, un grupo armado al margen de la ley llegaron hasta su casa. Y rato después la noticia se había regado en todo el pueblo. Habían secuestrado a Danielito, como le decían por cariño. En menos de una semana, un sábado 7 de agosto del año 1999. Otra mala noticia terminó por derrumbar y destruir a sus hijos y esposa. Las agujas del reloj empezaron a girar con tanta velocidad que el tiempo no alcanzó para un acuerdo de negociación entre las dos partes. Año 1999, Milady Muñoz, una hermosa niña hija de Rigoberto Muñoz, conocido como el Cacha, y su esposa Flor Ríos. 2 excelentes personas de la comunidad de Balboa fueron víctimas de estos atroces actos. ¿Qué haría usted como padre si ve que unos forasteros o armados montan a su hijo en un caballo y se lo llevan? A. Se pone a llorar. B. Se hace matar, pero no se lo llevan. C. Del miedo y temor a lo mejor no hace nada. La reacción de esta familia fue la opción A, cuando al ver cómo se llevaban a su hija pensando que a lo mejor nunca más la volverían a ver. Y más aún después de lo que había acabado de ocurrir en el pueblo. 72 días fue el tiempo que duró Milady internada en la selva, pasando hambre, frío,
noches de insomnio y preocupación sin poder conciliar el sueño. Era solo una niña y no se merecía esto. Y lo que vieron sus padres tuvo que haber sido peor. Por el rescate pedían 200 millones de pesos, luego bajaron el monto a 100 millones. Hablando y negociando llegaron a un acuerdo conciliatorio de 80 millones de pesos para su liberación. Al principio no querían conciliar por menos de los 200 millones. Manifestó un familiar de la víctima. Después de 2 meses y 11 días Milady pudo regresar a casa sana y salva. La felicidad que invadía el hogar de sus padres no tenía precio. La diferencia del tiempo de espera entre Danielito y Milady para la negociación y conciliación fue bastante abismal. Mario Ospina, padre de los hermanos Ospina Marín, que en paz descanse. Otra víctima más del secuestro, quien también fue internado en la selva por más de un mes soportando las inclemencias del clima, en una montaña fría y oscura alejado de sus hijos. Los secuestradores pedían 100 millones de pesos, pero hablando y negociando, las dos partes llegaron a un acuerdo de 63 millones. Su familia recogió el dinero pactado para el rescate, y este fue liberado y devuelto nuevamente a su hogar. Año 2000. Para este año fueron 3 las víctimas del secuestro en Balboa. A continuación vamos a hablar de ellos. Betty Salas Argumedo, hija de Carmelo Salas y Nelly Argumedo. Otra joven inocente víctima del secuestro, la guerra y la violencia en Colombia, quien sin razones ni motivos se vio obligada a caminar en medio de personas armadas, recibir órdenes y guardar silencio sin saber el por qué tenía que hacerlo. Desconocemos el acuerdo económico y conciliatorio entre su familia y los secuestradores. Pero tiempo después la joven fue devuelta a casa sana y salva. Luis Ángel Tobón, otra víctima del secuestro. Fueron 2 meses corridos que también vivió en carne propia la soledad, las tristezas y las preocupaciones de estar muy lejos de su familia. Internado en una selva soportando hambre, frío, la impotencia y la incertidumbre, sin saber cuál sería su destino final. Y peor aún cuando por su mente se cruzaban los recuerdos de lo que ya había ocurrido con Danielito. Por su rescate pidieron 100 millones de pesos, de los cuales su familia y esposa solo pudieron recoger 40. Afortunadamente hubo negociación entre las dos partes, y el señor Luis Ángel pudo regresar sano y salvo al seno de su hogar. María Dolly Cartagena. Un día del mes de agosto del año 2000, Dolly Cartagena. Ese día su nombre se sumaba a la lista de secuestrados en Balboa, Chocó. Ella, como todos los demás, también vivió en carne propia la soledad, la tristeza, las preocupaciones, el insomnio, la rabia, la impotencia y la incertidumbre de lo que podría pasar con su vida si su familia no conseguía el dinero para pagar su rescate. Duró casi 3 meses internada en las montañas del Darién. Los secuestradores pidieron a su familia 25 millones de pesos, los cuales fueron conseguidos y entregados en el mismo momento de su liberación. Este suceso conmovió una vez más al pueblo, la prensa y a los medios de comunicación. Tanto así que al canal de Teleantioquia reportaron lo ocurrido y ellos transmitieron la noticia. Ahora, después de haber escuchado estas 6 historias, póngase cómodo que vamos a poner a prueba su comprensión lectora. Ninguna de estas familias eran ricos o pudientes para salir corriendo a un banco a retirar 200 o 25 millones de pesos de forma fácil y rápida. ¿Será que los únicos 5 días de espera para la conciliación del rescate de Danielito fue la estrategia para meter presión, causar miedo y pánico a las demás familias, que ya estaban en la lista de espera para ser secuestrados? Saque sus propias conclusiones y la respuesta désela a usted mismo. Año 2000. Años más tarde, la guerra y la violencia seguían divirtiéndose con la poca paz y tranquilidad que le quedaba al pueblito. Un día cualquiera, un rumor que resultó verdad generó pánico a la comunidad. Y en menos de lo que canta un gallo, el ron se esparció como el humo. Un grupo al margen de la ley rondaba por los predios del pueblo. Todo el comercio cerró sus puertas. El pueblo fantasma, un silencio rotundo donde el suspenso y el misterio adornaban el momento. Las madres preocupadas corrían a buscar a sus hijos, mientras los profesores cerraban las aulas y enviaban a los estudiantes a sus casas. Por las calles del pueblo no se encontraba ni una sola alma. Todo el mundo encerrado en sus casas esperando a ver qué iba a suceder esta vez. Momentos después de unos minutos de espera, un grupo armado entró al pueblo, con mulas y caballos que habían tomado prestadas de las fincas. Llegaron violando puertas, ventanas y saqueando todo el comercio. Ese mismo día entraron a una tienda que vendía gas propano. En plena calle abrieron las llaves de las pipetas para vaciar el gas.
pues lo único que necesitaban eran los cilindros para hacer sus artefactos explosivos. Ese día daba mucha tristeza ver cómo las estanterías quedaron vacías. Y en el piso se podía apreciar un reguero y desperdicio de comida, porque lo que no alcanzaban a empacar lo arrojaban al suelo. Karma instantáneo o ley de vida. Bien dice el dicho, toda mala acción trae su respectivo castigo. Y ese mismo día el karma mandó una factura de cobro como suele suceder en todo mal proceder. Mientras a las afueras del pueblo los visitantes celebraban la victoria por el logro cometido. Una de las mujeres del grupo no se percató que entre las botellas de licor iba una que en vez de alcohol contenía veneno. Empinando la botella en señal de júbilo y victoria se tomó un tequila doble. Todos sabemos que en estos escenarios no hay lugar para el sentimiento, el pesar, ni la tristeza. Como dice el dicho, sálvese quien pueda. El final de esta historia fue bastante triste y conmovedora porque no murió de inmediato. Había prisa para continuar el largo camino, no podían llevársela en ese estado. Y mucho menos regresarla al pueblo. Suponemos que mientras sus compañeros se miraban entre sí su contacto visual decía: continuemos que el camino es largo. El final de esta triste historia queremos dejarlo a su imaginación. ¿Cuáles fueron las consecuencias y secuelas de todo esto? Parece no tener importancia, pero de las cosas que más daño le hacen al ser humano son las secuelas psicológicas y emocionales que deja la guerra, la violencia y el maltrato físico o verbal. Por eso la invitación es que cuando vayamos a abrir la boca conectemos la lengua al cerebro, para medir y cuidar muy bien nuestras palabras. Porque nadie está autorizado a juzgar y señalar. Y el único que tiene el derecho y la autonomía de hacerlo es Dios, y aún así no lo hace. Vamos a entrarnos un poco en 3 casos bastante conmovedores ocurridos en nuestra comunidad. A 3 habitantes del pueblo que en ese momento estaban embarazadas. Ellas nunca pensaron que sus inocentes criaturas fueran a verse afectadas por el gas propano, que se había esparcido por todo el aire como humo. Sus bebés nacieron con una enfermedad parecida a la hidrocefalia, una afección caracterizada por la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, que aumenta la presión intracraneal y daña los tejidos cerebrales hasta afectar su funcionamiento. Uno de ellos fue el hijo de Jorge Pérez y Bella Hernández, a quien mencionamos con todo respeto a su memoria, y que 25 días después de haber nacido, el Señor lo llevó con él a su morada. El otro niño fue el hijo de Miriam Morales Hernández, quien meses después también falleció. Y el otro niño fue el de Neri Isabel Ricardo, quien meses después de haber nacido el Señor lo tomó de su mano y lo llevó a su santo reino. Tiempo después la misma historia de saqueo se volvió a repetir. Un nuevo ataque a las tiendas, algunos comerciantes quebraron. Otros pudieron recuperarse. Desde ese entonces la violencia y la guerra ya estaban viviendo en nuestra comunidad. En todo ese tiempo de guerra y violencia el pueblo empezó a decaer. Mucha gente se fue del pueblo, los campesinos abandonaron el campo. Algunos más vendieron sus tierras a los grandes ganaderos y terratenientes de la región. Si el campesino no produce, el rico de la ciudad muere de hambre. ¿No cree usted que el campesino y el de a pie merece más apoyo, atención y protección por parte del Estado? Respóndase usted mismo esta pregunta. Queremos también agregar a este documental una píldora del recuerdo de atroces hechos ocurridos a 2 grandes ganaderos de la región. En este lapso de violencia y torbellino de guerra, ellos fueron las víctimas de turno. Sus haciendas fueron incineradas, quedando todo en escombros y cenizas. Hablo de la hacienda Patio Bonito, de lo que en un tiempo fue propiedad del señor Conrado Willes, y la otra fue la hacienda de San Judas. Los motivos que llevaron a este grupo a tomar dicha decisión la desconozco. Pero meses después sus propietarios volvieron a reconstruir sus haciendas, de lo poco que había quedado de ellas. Hace muchos años esta casa sirvió como oficina de inspección de policía, en donde inspectores como Pedro Cogollo y Marlo Bellojín ejercieron dicho cargo. También sirvió como la oficina donde se pagaba el servicio de agua. En temas de desarrollo, tecnología y comunicación, Balboa ha sido uno de los pueblos más atropellados por estos factores. Y aún así en pleno 2025 se puede ver y sentir el estancamiento en todo su esplendor. Devolverse en la máquina del tiempo a los años 50, 60 y 70. Puede ser una odisea que a lo mejor hoy en día muchos no desearíamos regresar. Cosas como navegar por internet, hablar por teléfono, son unas de esas tantas cosas que a Balboa llegaron tarde. Y a la fecha y año, estos servicios siguen siendo bastante regular.
Cuando a Balboa llegó la comunicación no fue tan cómodo como hoy. Había que hacer fila, esperar turno, entrar a una cabina, hablar poco y rápido porque el cronómetro que registraba el tiempo de cobro corría a toda velocidad. Y a la hora de pagar el costo de la llamada era bastante alto. Además, la privacidad de tus llamadas era nula porque todos los presentes que hacían cola, sin querer queriendo, paraban orejas como captando la señal. También se podía llamar comprando una tarjeta de 5.000 o 10.000 pesos que había que raspar para sacar un código y luego digitarlo. Lo que muchos no saben es que a los pocos minutos de estar hablando, un mensaje de la operadora te estaba informando que su saldo era insuficiente. Y a quien se le reclamaba si el vendedor no tenía culpa, tocaba aguantarse el latigazo. Pero esto no era nada raro ni novedoso porque todos sabemos cómo estas empresas, que tienen el sartén por el mango, han usado sus mañas para atropellar y hasta robarle al cliente. Con los años la comunicación mejoró un poquito, ya se podía llamar desde un celular. Pero lo que muchos tampoco saben o recuerdan era que este estaba sujetado a un cable, que venía desde una antena de aire de 0,8 y hasta 12 metros de altura. Y cuando hacía mucha brisa la señal se perdía o se entrecortaba la llamada, lo que resultaba siendo una tortura para el transmisor y el receptor. Privacidad de la llamada tampoco había, el cronómetro de tiempo también corría rápido. Y el costo de una llamada de 20 o 30 minutos salía un poco cara. Años más tarde desapareció Telecom. Y este local pasó a prestar sus servicios como sala de informática. Un proyecto del Estado que trajo a la comunidad varios computadores con internet satelital, en conjunto con una potente planta solar. Hoy en el 2026 ya tenemos señal y cobertura 4G, pero aún así este servicio continúa bastante regular. La cobertura 4G no es permanente y la señal es bastante débil. A veces se va de viaje y se le olvida que tiene que regresar, como si sufriera de demencia senil. Hoy en día esta infraestructura y su planta solar se encuentra en completo abandono, como lo pueden ver en estas fotografías. Otra obra más del pueblo que al parecer también compró su tiquete de viaje sin retorno. Dicen algunas de las primeras personas que llegaron a Balboa, que muchos años atrás los ríos Natitanela y Tibirre eran ríos con aguas profundas limpias y cristalinas, demasiado caudalosos, tanto así que al transitar de un lado a otro era casi un reto difícil de lograr. Sus pozas eran tan profundas y oscuras que generaban un poco de susto para bañarse. En esa época tranquilamente se podía vivir de todo lo que producía el campo, la pesca y la agricultura, porque el entorno lo permitía y lo facilitaba. Ir al río, lanzar solo 2 tarrayazos era más que suficiente para comer pescado toda la semana. Yo sé que muchos también recuerdan que años atrás se podía bajar leña y madera por todo el río, nadar en neumáticos, navegar en balsas y si usted quería disfrutar de la adrenalina, la fuerza y velocidad de sus aguas, podía venirse desde muy arriba nadando río abajo, teniendo la precaución de no chocar contra una roca o quizás ahogarse si algún remolino le jugaba una mala pasada. Además, sostenerse de pie en el río era todo un reto porque la fuerza de su caudal te arrastraba sin piedad. Río asesino, descuido o exceso de confianza. De los 3 ríos aquí ya mencionados, Tanela es el río que más ahogados tiene en su lista negra. Desde niños menores de edad hasta jóvenes y adultos. No contaremos todas las historias por respeto a la memoria de sus familiares, pero sí les compartiremos un suceso muy triste, ya que uno de sus familiares dio el permiso de hacerlo. Era el año 1998 mientras el señor Félix bajaba de su finca en su caballo, para encontrarse con su familia en el pueblo. Ese día el río Tanela estaba crecido, lo que hacía inversión de flujo sobre quebradizo, causando represamiento en Puente Mocho, un pequeño puente de unos 2 metros ubicado al lado del puente de Tanela. El señor Félix Antonio Guzmán, que en paz descanse, fue una de las tantas personas que tristemente han muerto ahogadas en el río Tanela. Se desconoce exactamente cómo y por qué no logró cruzar con vida, ya que esta es una quebrada pequeña y el agua estaba represada, lo que facilitaba cruzar nadando o quizás por la afluente entre los 2 ríos. Hizo que perdiera la fuerza y el equilibrio, quedando entre un callejón sin salir. Lo que sí se supo es que la quebrada lo expulsó hasta el río Tanela, arrastrándolo muchos kilómetros en medio de una creciente entre agua sucia y palos. Sus familiares y amigos empezaron la búsqueda río abajo con la esperanza de encontrarlo con vida. Pero no fue así, y cerca de la finca Los Penagos fue hallado su cadáver, que fue traído al pueblo en un tractor donde sus familiares le dieron el último adiós. Tragedias que quizás se hubieran podido evitar. Pero muchas veces la prisa, la desobediencia o el exceso de confianza nos juegan una mala pasada.
O tal vez ninguna de las anteriores si nos basamos en la perspectiva religiosa o filosófica. De que el día de la muerte ya está fijado por Dios. Hoy por hoy es una triste realidad, pero nuestros ríos ya no son tan caudalosos como antes. Y cada día están más secos y desolados. Suponemos que nadie necesita una explicación para saber cuál ha sido la razón por la cual están así. Que hasta una serpiente en tacones cruzaría sin mojarse el tobillo. Y no se ría, que esto no causa risa, causa es mucha tristeza. No ha sido un burro, un tigre, una pantera, un marrano, un hipopótamo o una jirafa. Los culpables de todo esto hemos sido nosotros. Quienes, teniendo memoria y capacidad de razonamiento, actuamos peor que los mismos animales. La deforestación, los derrumbes, los terremotos, los huracanes, las inundaciones, las sequías, los tsunamis o maremotos, la tala de bosques, la contaminación, las quemas, la minería y el calentamiento global, es culpa nuestra. Porque los desastres son una construcción social y por ende responsabilidad humana. Sin darnos cuenta y muy lentamente hemos ido destruyendo y acabando nuestro propio hábitat. El paraíso que Dios nos regaló para vivir. Triste y muy fuerte tener que decir esto, pero la plaga más peligrosa en el planeta Tierra. Somos la raza humana. Y si usted no está de acuerdo con esta afirmación, su punto de vista también es válido. Afirmación que se puede justificar con los siguientes actos. Mordemos la mano de quien nos quita el hambre. Rompemos el plato donde nos dan comida. Devolvemos mal cuando nos hacen un bien. Le quitamos la vida a las personas. Robamos lo que no es nuestro. Apoyamos y aplaudimos a los corruptos. Besamos y luego hablamos mal a las espaldas. Padres que violan a su propia hija. Esposos que maltratan a su esposa. Hijos que no respetan a sus padres. Padres que abandonan a sus hijos. Mujeres que abortan por voluntad. Consumimos drogas sabiendo el daño que causan. Traicionamos al amigo que nos da la mano. Mentimos por conveniencia. Abrazamos y apuñalamos por la espalda. Fumamos para acabar con nuestros pulmones. Arrojamos vidrios por donde vamos a pasar. Queremos al malo y odiamos al bueno. Tenemos dinero y humillamos al pobre. Tenemos poder y aplastamos al indefenso. La lista es interminable, porque la raza humana somos así, pensamos así y actuamos así. Y eso que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero volvamos de nuevo al pasado en la máquina del tiempo. Para recordar cómo era un amanecer en Balboa. Cuando la fría neblina impedía ver a quién teníamos al frente. Y que al entrar el crepúsculo matutino estas ibas fumando como el humo. Hasta esclarecer el día y llegar el alba. Y qué decir de aquellas tardes cuando las fuertes brisas congelaban la piel. Mientras los grillos y pajaritos cantaban y el croar de la rana anunciaban el llegar de la noche. Momentos en el que toda la vecindad se reunía en la calle para jugar velillo, bolita, catapis, escondite. La rayuela, que pase el rey, el puente está quebrado, a que te cojo ratón, jugaremos en el bosque. La carreta, carrera de encostalados, la yuca, zapatico cochinito, la lleva, la gallina ciega. Y miles de juegos más. Y ni hablar de aquellos diciembres, aquellas navidades, aquella Semana Santa. Aquellas rumbas sanas con música sana, tiempos que se fueron para nunca más regresar. Esto es solo un viaje en la máquina del tiempo para recordar lo privilegiado que muchos fuimos. Tiempos cuando éramos felices y no lo sabíamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Elena Delgado y quisiera que por favor me complazca con el tema de... Balboa Estéreo 95.3. A través de un proyecto de la Diócesis de Apartado y Cáritas Españolas, nació el programa Jóvenes Constructores de Paz, que buscaba reunir a los jóvenes por medio de actividades culturales, deportivas y de proyección a la comunidad, para alejarlos de los vicios, las drogas y las malas decisiones. Grupos de los diferentes pueblos y municipios como Unguía, Gilgal, Santa María y Balboa hicieron parte de este hermoso proyecto. El programa llegó al municipio de Unguía, Chocó, y fue liderado por el señor Eber Pineda, que en paz descanse. Juival, Juventud Viva de Balboa. Así se llamó el grupo de Balboa. Conformado aproximadamente por 20 o más jóvenes, el proyecto productivo con el que trabajó el grupo de jóvenes de Balboa fue con una emisora donada por los dos entes antes mencionados, bajo el liderazgo de Jaime Torres. Al aire.
Un día cualquiera sin que nadie lo supiera. Llegó a Balboa el señor Ever con todos los equipos. Un transmisor, una antena, un micrófono, un tornamesa, un miser, un Discman, una grabadora para el retorno o eco, varios discos compactos y algunos long play de larga duración, que nos prestó Adriana Botero, y así arrancó este proyecto, mientras algunos habitantes movían la aguja de sus radios, para sintonizar su emisora favorita. Las ondas hercianas de Balboa Estéreo 95.3. Se colaba en la frecuencia FM. Vaya sorpresa. Nadie creía lo que escuchaba. Algunos radioescuchas se preguntaban si era verdad, al punto de ir hasta el sitio a confirmar la noticia. Y claro, ahí estaba Ever Pineda frente al micrófono de Balboa Estéreo, anunciando la buena nueva y programando música. Esto era algo novedoso y de no creer. La emoción y el impacto que generó esta noticia motivó a varias personas a comprar su radio para sintonizarla, y donde funcionó la emisora, inició aquí en este local que arrendó la señora Mercedes Marín. Luego se trasladó a un local donde Henry Ospina y por último en este local de la Casa Cural. ¿Cómo se sostenía la emisora? Al inicio no se tenía ninguna entrada económica, quienes se sentaban frente al micrófono lo hacían por pasión y amor a la comunidad. Meses después el sacerdote de turno, el padre Horacio, habló con los comerciantes para hacerles un spot publicitario o cuña radial a sus negocios, manifestándoles más que una publicidad que no era necesaria, que lo hicieran como un aporte de buena fe para el sostenimiento de la emisora. Algunos de los comerciantes dijeron sí y mensualmente hacían su aporte de 10,000 pesos. Otros automáticamente dijeron que no. Estas cosas desanimaban y dolían, pero había que aceptarlas y seguir adelante. Y más cuando se quiere trabajar por tu comunidad. Locutores que tuvo Balboa Estéreo. Por los micrófonos de Balboa Estéreo pasó un elenco de locutores, todos aprendices quienes dieron sus primeros pininos en la radio, y que con el tiempo fueron logrando fluidez hasta el punto de perderle miedo al micrófono y hablar de forma más segura y rápida como cualquier locutor profesional. En el Control Master recordamos a Juan Arroyo Tapias, Samuel Arroyo Tapias, Andrés Torres Guevara, Ana Milena Zapata Flores, John Fernando Bando, William Torres Barreto, Nancy Orozco Villegas, Darío Morales, el Soldado Colacho, el Soldado Mendoza, Héctor Navarro Garzón, y a Jaime Torres Guevara en la dirección general. Programas, dedicatorias, felicitaciones, concursos y premios. La programación iniciaba a las 10 de la mañana. Gracias a la valiosa colaboración de Adriana Botero Trejos, una mujer que siempre apoyó el progreso en Balboa, y quien de forma caritativa le regalaba la energía eléctrica a la emisora. Aplausos para ella. La programación iniciaba así. De 10 a 12 Meridiano Vallenato Venteado. De 12 a 2 de la tarde música romántica. De 2 a 4 de la tarde música variada. De 4 a 6 de la tarde vallenatos del recuerdo. De 6 a 8 p.m. rancheras y vallenatos. Y de 9 a 11 de la noche sueño romántico. En un tiempo desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Se hacía un programa especial para todas las personas del campo. Y también las del pueblo que madrugaban a sus labores. Noticias del entretenimiento. Todos los viernes a las 7 de la noche, llegaba Héctor Navarro con el programa de farándula, quien en forma de broma, majadería y jocosa contaba todos los sucesos, anécdotas y metidas de patas que le ocurría a cualquier persona del pueblo. Este era el programa de la semana que más rating tenía. Y como no si eran las noticias del espectáculo. En la programación semanal también se hacían concursos. Se daban premios, se regalaban notas de felicitación y complacencias. Cuando alguien del pueblo cumplía año nos hacían llegar la nota de complacencia para felicitarlo. Y en ocasiones solicitaban sus canciones favoritas para dedicar o simplemente para escucharla. También se pasaban avisos de interés social y comunitario con un costo de 2,000 pesos. Celebración eucarística. Todos los domingos a las 12 del mediodía se hacía la transmisión en vivo y en directo de la Santa Misa, a la hora en la que muchos campesinos estaban al pie de su radio conectados con Balboa Estéreo a la espera que ésta diera inicio para disfrutar de la Santa Misa. También recordamos el programa radial que hacía el padre Horacio en las horas de la mañana llamado Dios con nosotros. Fuera del aire. Y como lo bueno no dura, la emisora cerró sus puertas. Fueron muchas las razones por las que ésta llegó a su fin y salió definitivamente del aire. Como dice el dicho, todo se acaba, todo se olvida.
Solo queda recuerdos de los tiempos vividos. Solo queda el olvido y nada más. La biblioteca. Este fue un proyecto de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que llegó a Balboa en el mes de octubre del 2008, durante el gobierno de la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez. Otro de los proyectos y obras que han beneficiado al pueblo en el campo cultural y educativo, pero no se le ha sacado todo el provecho que se merece, ya que es muy poco frecuentada en función de la lectura por los estudiantes y la población en general. Su mayor utilidad ha sido para reuniones, actividades escolares y culturales, como cumpleaños, eventos y graduaciones. Gran parte de la dotación de libros y equipamiento tecnológico como libros, computadores, portátiles, equipo de sonido, impresora, televisor, se encuentran en muy mal estado, casi ninguno funciona. Su infraestructura se ha envejecido y se encuentra en un total deterioro. La era digital de forma brusca ha hecho que las bibliotecas pierdan valor y generen desinterés en los lectores. Por lo que acabamos de ver, hay posibilidades de que en algún momento la biblioteca compre su tiquete sin retorno. El nuevo colegio de Balboa. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en el año 1981 estas fueron las instalaciones del primer colegio de Balboa. Años más tarde, para 1991, estas fueron las segundas instalaciones, esta vez con el nombre de Concentración de Desarrollo Rural Balboa Chocó, que por muchos años prestaron un gran servicio a la comunidad estudiantil. ¿Y cuál es entonces el nuevo colegio de Balboa? Años más tarde, un nuevo proyecto llegó al pueblo para la construcción del nuevo colegio Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, el cual fue construido en un terreno ubicado en el barrio Córdoba. Esta es su fachada con una vista desde afuera, lo cual pareciera que fue un proyecto que contó con muy bajo presupuesto, ya que su construcción se ve pobre, con fallas en su edificación y errores que pueden observarse a simple vista. Y no se necesita saber del tema para darse cuenta de los defectos constructivos, acabados, la poca estética y terminación de la obra, como pisos, revoque, pintura y grietas visibles. Y tampoco es que se quiera ser desagradecido, ni mucho menos menospreciar el trabajo del arquitecto, el ingeniero, el maestro de obra, o los ayudantes. Pero parece como si a este colegio le faltara algo. Para que un trabajo quede bien o mal hecho hay muchas razones. No contar con las herramientas ideales, bajo presupuesto o materiales de mala calidad para reducir costos, la incompetencia profesional o la falta de supervisión técnica, no seguir los planos o las normas técnicas, o la más común en estos casos, la infame corrupción en la obra. ¿Cuál fue la razón? Sea cual sea que haya sido la razón, lo sentimos, pero no le tenemos una respuesta. Solo podemos decir que este colegio fue uno de los tantos proyectos del Estado a los que les faltó cocción y por eso quedaron crudos. Inspectores o corregidores que ha tenido nuestra comunidad. Han sido muchas las personas que han ejercido este cargo, sirviendo a la vez de mediadores para dar solución a problemas entre vecinos y asegurar las relaciones pacíficas en la comunidad. Hoy vamos a recordar algunos de ellos. Silvio López, Octalibar López, Óscar Botero Trejos, que en paz descanse, Beatriz Trejos Vallejos, Óscar Obando, Edilberto López, Pedro Cogollo, Héctor Navarro Garzón, Betty Mejía Pau, Marlon Bello Gil, Jorge Pérez, Alejandro Ramos, Luis Fernando Pájaro, Yorledis Orozco Villegas, Ediluzlán Torres, entre otros. Presidentes de la Junta de Acción Comunal que ha tenido Balboa. Entre los presidentes que ha tenido la Junta de Acción Comunal de Balboa recordamos a Julián García, quien fue el primer presidente que ha tenido la Junta de Acción Comunal, Octalibar López, Santander Genes, Gabriel Orozco, Rodolfo Morales, Piedad Londoño, Ibis Sandrit Genes, entre otros. Un fuerte aplauso para todas esas personas que han tenido la capacidad, el amor, el sentido de pertenencia, la disposición, el liderazgo, para guiar, motivar y asumir las responsabilidades de dichos cargos, manteniéndose firmes ante la adversidad, el señalamiento, la crítica destructiva, la indiferencia, la apatía y desinterés de sus habitantes,
Pero más fuerte el aplauso por haber tenido la valentía y la coraza como la de un cocodrilo. Para poner su nombre y reputación al frente de una comunidad tan difícil. Que apoya poco pero critica mucho. Que no raja pero tampoco presta el hacha. Y ojo que no estoy generalizando ni echándolos a todo en el costal. Porque Balboa también tiene mucha gente luchadora que ama el progreso. Que están siempre dispuestas a apoyar y a empujar el tractor para salir del atolladero. Y si alguno de sus líderes a escondidas de la comunidad ha robado y traicionado a su pueblo con mentiras, engaños y corrupción. Para ellos también un fuerte aplauso. Y a la vez felicitarlos por usar la pancarta de líder como escudo y cortina para llenar su bolsillo y los de su rosca. Somos raza. Somos tierra. Somos sangre. Somos pueblo. Somos cultura. Somos Colombia. Somos Chocó. Somos Balboa. Balboa como todos los pueblos, municipios, departamentos, ciudades y capitales de Colombia y el mundo. Tiene sus monumentos y estatuas que guardan un valor artístico, social o histórico, los cuales se conservan como patrimonio cultural, cuyo propósito es resaltar y recordar un evento, acontecimiento o persona. Vamos a hablar de los monumentos que tenemos en Balboa y el significado de cada uno. Esta escultura se hizo aproximadamente de 97 al 98 por encargo de los líderes de la comunidad. La escultura es una alegoría o es un homenaje a los fundadores de este corregimiento, en cabeza, como podemos ver, del padre Asiel Fernández, que fue el gestor de toda esta odisea, de todo este proyecto. La escultura está compuesta por diferentes elementos o piezas que tienen un contenido específico. Por ejemplo, en este rostro o en este busto estamos representando a la población negra, que también hace forma y parte de esta comunidad que es heterogénea. Pasamos por este lado y aquí tenemos el representante de la comunidad indígena, los aborígenes, que son nuestros hermanos y también forman parte activa de nuestra comunidad. Acá tenemos un rostro de, les decimos chilapos, pero no en forma estigmatizándolos, sino que es como el nombre genérico que se le ha dado a la población que viene del Sinú, del Alto Sinú o de Córdoba. Acá en esta parte iba la cabeza de un gallo que es representativo de esta cultura, los gallos de pelea y todo esto, pero con el tiempo se deterioró. Pasamos acá, encontramos al representante, el rostro que representa al país, al antioqueño, no como grupo, como raza, porque no somos una raza, sino como un grupo humano. En esta parte, que realmente debe haber sido el comienzo de la explicación, está representando el efecto trágico de la llegada de los españoles. Acá teníamos una espada, teníamos un espejo, como elementos propios de la conquista, mal llamada conquista porque realmente fue un genocidio y una invasión. Esta ala representa la ala de una avioneta, que el padre Alcides utilizó la avioneta como herramienta para nutrir y construir los diferentes grupos humanos que se formaron en la región, Balboa, Gilgal, Unguía, etc. Al otro lado tenemos un ala de alcatraz. El alcatraz fue un símbolo que el padre Alcides lo tenía muy en cuenta, inclusive en su libro lo incluye en el nombre de su libro de Carabelas y Alcatraces. Acá el centro es un árbol, porque aquí se llegó y había selva, había una vegetación espesa, y acá salía, que cuando se restaure, que es la idea, la pezuña de una res. ¿Qué le preocupaba al padre? Si le preocupaba que todo su proyecto, con el correr de los años, debido al manejo de la ganadería extensiva, viniera el deterioro de la naturaleza. Entonces, que el efecto no fuera contrario a lo que él quería, que era construir, formar pueblos y no destruir. Hola nuevamente, buenas tardes.
Esta pieza, este alcatraz, es un ave, una especie muy simbólica en el pensamiento y en el actuar del padre Alcides Fernández. Inclusive tiene un libro que habla de carabelas y alcatraces. Para él el alcatraz, ¿por qué era tan simbólico y tan valioso? Porque el alcatraz, cuando tiene hijos, cuando tiene sus pichones, sus aves, si no tiene con qué alimentarlo, se rasga el pecho y los alimenta con su sangre. Entonces es una manifestación de entrega, de sacrificio hacia los demás. Esta pieza, igual que el monumento a los fundadores, está hecha en cemento, concreto solo, y tiene una matriz de hierro malla. Bien, estando el padre Alcides en la casa de los claretianos, Medellín, en estado pues de convalecencia, fuimos a visitarlo, tuvimos la oportunidad de tener una amistad muy cercana con él, y dentro de la conversación me pidió que por favor hiciera alguna escultura o un símbolo, un representativo del esfuerzo, y que también hablara como del futuro y que lo pusiese en la torre. Él quería que este lugar fuese un lugar de encuentro, que los símbolos religiosos no descartaran otras creencias o otros pensamientos, que se convirtiese en un jardín de encuentro, un jardín de alegría, un jardín donde todas las personas pudiesen venir no solamente a orar, sino a reflexionar o simplemente a descansar. Vamos ahora a resaltar un suceso importante que ocurrió en el año 2001, pero que aún no deja de causar orgullo patrio, sobre todo aquel que ama su tierra y lleva sangre chocuana en sus venas. Para el año 1934 se dio inicio al certamen de belleza en Cartagena, Indias. Evento que ha congregado a los colombianos durante 8 décadas. En torno a la belleza de la mujer colombiana. Y ha unido en cada versión a las diferentes ciudades del país en un solo escenario. El departamento del Chocó ha tenido una destacada participación en el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, enviando un sinnúmero de participantes a este certamen. Después de 54 años de añorar una corona, en el 2001 por fin una bella morena, de nombre Vanessa Alexandra Mendoza Busto, logró traernos la primera corona. Vamos a hablar de ella. Sabemos que todas las participantes que han sido reinas virreinas merecen la misma atención e importancia, pero vamos a resaltar a Vanessa por ser hija de nuestro municipio Unguía, oriunda del departamento del Chocó, Colombia, quien nació el 20 de julio de 1981 y creció en el municipio caribeño de Unguía. Su padre Abel Mendoza Luna murió cuando ella aún era joven, dejando a su madre Liduvina Bustos Moreno para cuidar de ella y sus 15 hermanos. A pesar de las malas condiciones en que vivía su familia, Vanessa mostró interés temprano por convertirse en modelo, y comenzó a ejercer dicha carrera. Ganó el título de Señorita Colombia el 11 de noviembre del año 2001. Y su historia al convertirse en la primera mujer afrocolombiana en ganar dicho concurso. La primera reina colombiana de piel negra en llegar a Miss Universo. Representando a su país en el año 2002, Vanessa, una mujer de carácter firme y sonrisa encantadora, creó la fundación que lleva su nombre, a través de la cual le prometió a la niñez que sus sueños sí podrían hacerse realidad. De esa manera Vanessa ha trabajado con proyectos de salud, educación, recreación y alimentación para mejorar la calidad de vida de los niños colombianos. Actualmente su fundación cuenta con más de 1.500 niños en Chocó, Bogotá, Valle y varios municipios del país. El 7 de julio de 2017 fue designada como representante a la Cámara por parte de las comunidades afrocolombianas. Mendoza se hizo tan popular entre los colombianos, que le dieron el apodo de la Barbinegra, otra reina para el Chocó. 14 años más tarde, en el 2015, Andrea Tovar Velázquez por segunda vez se trae la corona para nuestro departamento. Aplauso para ellas dos. Queremos también hacer un pequeño homenaje y a la vez hacer un recorderis de algunas de las tantas participantes más notables que han representado a nuestro departamento del Chocó en Cartagena. Participantes que se han quedado con el título de tercera princesa. Alicia Silima Ramírez, 1971, nació en el municipio de Istmina. Lucina Herrera Mosquera, 1978, nació en el municipio de Condoto. Claudia Marcela Aros Cardona, 1990, nació en el municipio de San José del Palmar. Claribet Jessica Valencia Inestrosa, 1998, nació en la ciudad de Bogotá. Y Katy Lorena Mosquera Mena, 2006.
Nacida en Virginia Risaralda. Participantes que se han quedado con el título de segunda princesa. Eni Ovidia Moreno Mena, 1976, nació en el municipio de Condoto. María Eugenia Vega Blanco, 1986, nació en Quibdó. Elena María Benavides Roldán, 1989, nació en la ciudad de Quibdó. María Lucía Cuesta Arias, 2021. Nacida en Quibdó, Chocó. Participantes que se han quedado con el título de primera princesa. Aura Elizabeth Serna Mosquera, 1993, nació en Bogotá. Damaris de Diego Torres, 1994, nació en Buenaventura Valle. Alma Beatriz Díaz Bonilla, 2018. Nacida en Turbo, Antioquia. Cristi Yeret Moreno Correa, 2025, nacida en Quibdó, Chocó. Virreinas. Yasmín Olivero Segura, 1987, nació en el municipio de Bahía Solano. Lina Marcela Mosquera Ochoa, 2008, nacida en Quibdó, Chocó. Solima Bechara Palacios, 1996, nacida en Quibdó, Chocó. Lía Magali Caicedo Sánchez, 1992, nació en Medellín, Antioquia. Karina Guerra Rodríguez, 2005, nacida en Gilgal, Chocó. Reinas. Vanessa Alexandra Mendoza Bustos, 2001, nacida en Unguía, Chocó. Y Andrea Tobar Velázquez, 2015, nacida en Quibdó, Chocó. Otras participantes que han representado al departamento del Chocó. Amelia Vélez Domingo, 1949, nació en Quibdó. Nasli Ellen Lozano El Jure, 1957, nacida en Condoto. Isabel Meluc Castro, 1963, nació en Quibdó, Chocó. Laura Victoria Valencia Rentería, 1968, nació en Quibdó. María Victoria Barbosa Díaz, 1969, nació en Quibdó. Nora Perfecta Pereiro, 1975, nació en Quibdó. Sista Tulia Arazo, 1981, nació en el municipio de Istmina. Livia Marcela Salamandra Pacheco, 2018, nació en Quibdó, Chocó. Sonia Marcela Cuesta Morales, 2022, nacida en Santa Marta. Ángela Natalia Capella Córdoba, 2024, nacida en Condoto. ¿Sabía usted que la primera candidata del Chocó en participar en el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena, la que abrió el camino y le hizo la venia a la belleza de la mujer chocoana, fue Zulma Zúñiga Conde en el año 1947? Como acabamos de ver y escuchar, ya hemos tenido representantes de Quibdó, Istmina, Condoto, San José del Palmar, Unguía y Gilgal. Esperamos que en un tiempo no muy lejano, Balboa también tenga su representante aquí en este listado de candidatas. Sería un enorme orgullo para el pueblo, su familia y nuestra comunidad. Este es el cementerio de Balboa, Chocó. El espacio físico para el descanso final y la expresión del duelo. El lugar de reflexión sobre la vida, la memoria y la conexión con los difuntos, que trasciende la tristeza para convertirse en un sitio de reencuentro, sanación emocional y honra del legado de los seres queridos. El único lugar en la tierra donde todos somos iguales y valemos iguales, sin importar las riquezas o el estatus social. Blancos, negros, flacos, gordos, feos, bonitos, ricos y pobres. Aquí hay espacio para todos y nadie llega a mandar ni a exigir nada. En este lugar todos terminamos acostados sobre la misma tierra, putrefactos y devorados por los gusanos. Solos y olvidados por todos aquellos que una vez dijeron ser tus amigos. Este es el lugar donde los valientes se vuelven cobardes. Los soberbios conocen la humildad. Los que humillan por creer tener el mando, aquí pierden todo su poder. Los que se creen indispensable, aquí ya nadie los voltea a ver. Los que presumen su ropa fina, aquí solo son un cadáver desnudo. Los que abusan por tener dinero, aquí ya no tienen ni un centavo. Los que leviten por tener un carro, aquí terminan acostados sin poder levantarse, aunque seas pobre o el dueño de un imperio, o te creas el superputas. Aquí la muerte te vacuna y te cura contra el ego, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la petulancia y la vanidad. Sin importar cuánto corras o qué tanto acumules, el destino final de todos es el mismo. Aquí se acaba todo tu poder, tu influencia, tu soberanía, tu dictadura. Aquí ya no eres nadie y no vales nada. Y cuando nuestro espíritu se separe del cuerpo, todo terminará aquí en la tierra. Pero daremos paso a una continuidad espiritual con la presencia divina desde otra dimensión. Esto es solo una invitación a vivir con humildad.
y a querernos todos como hermanos siendo hijos del mismo Padre Celestial.